Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presidente Juan Manuel Santos firma destitución e inhabilidad por 15 años que había sido decretada por la Procuraduría General contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. He recibido comunicación oficial del señor Procurador General de la Nación en la que me solicita decretar la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, y debo proceder de conformidad con la Constitución y las leyes. El mandatario colombiano cumplió con las leyes internas y negó la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que había solicitado la suspensión del fallo. El gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares. El alcalde destituido calificó el hecho como un golpe de Estado a la democracia, dijo que era torpe y aseguró que responde a cálculos políticos. El presidente de la República mintió. En cálculos políticos, durante el día de hoy, que yo creo que tenían varios días antes, formulando unas ideas absurdas ante la opinión internacional, ha decidido destituir al alcalde mayor de Bogotá, elegido legítimamente, e imponernos un alcalde. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, los candidatos presidenciales Clara López, Marta Lucía Ramírez y Óscar Iván Zuluaga debaten sobre el impacto político que genera la decisión del presidente colombiano y la destitución del alcalde de una de las capitales más importantes del continente americano. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón. Bienvenidos. Hoy vamos a analizar la decisión del gobierno de Colombia de no acatar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y decide cumplir la Constitución, según lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, y en este caso aplicaría la destitución e inhabilidad sobre Gustavo Petro por 15 años para ocupar cargos públicos. El presidente Juan Manuel Santos le puso fin a la crisis política e institucional de Bogotá. Luego de intensas consultas jurídicas, le dio trámite a la destitución del alcalde Gustavo Petro, decretada por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. He recibido comunicación oficial del señor Procurador General de la Nación en la que me solicita decretar la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, y debo proceder de conformidad con la Constitución y las leyes. En consecuencia, y dada la urgencia de no continuar con el estado de incertidumbre, designo al doctor Rafael Pardo Rueda, actual ministro del Trabajo, para que se encargue de la alcaldía mayor de Bogotá. Santos decidió no acoger la recomendación hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de proteger al alcalde Petro con medidas cautelares, mientras este tribunal avanza en una decisión de fondo. Y ante la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida ayer a las 11 de la noche y a pocas horas del anuncio del Consejo de Estado, el gobierno colombiano no acoge la solicitud de medidas cautelares. La Cancillería colombiana le dará respuesta detallada y oportuna a la comisión. El presidente recordó que a Petro aún le quedan recursos ante la justicia colombiana y que esto demuestra... En este caso, entonces, es evidente que la justicia colombiana no solamente ha actuado, sino que lo ha hecho de manera transparente
eficaz y oportuna. De esta manera se cierra un largo y azaroso capítulo que concluye con la destitución del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. El gobierno no anunció por ahora fecha para la elección de un alcalde en propiedad para lo que resta del periodo. Saludamos a esta hora, nos acompaña uno de los candidatos presidenciales, es el candidato por el Movimiento Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga. Bienvenido al programa La Noche. Jason, buenas noches. Un saludo para toda la teleaudiencia en el continente americano. Saludo a las candidatas a la presidencia, las doctoras Marta Lucía Ramírez y Clara López. Quiero preguntarle, candidato, si esta fue la decisión correcta para los colombianos una vez decide el presidente Juan Manuel Santos no acoger lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es lo correcto y es lo que habíamos pedido desde las horas de la mañana en un comunicado que tuve la oportunidad de leer, donde le pedíamos al gobierno nacional que no aceptara la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se procediera a separar al actual alcalde de su cargo, a nombrar un encargado y convocar elecciones. Es el resultado claro para hacer valer las decisiones que tomó la justicia colombiana después de haberse agotado todas las instancias ante el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Señor Oscar Iván Zuluaga, la decisión del presidente Juan Manuel Santos ahora es encargar a una persona en la alcaldía de Bogotá y convocar dentro de los próximos 30 días a elecciones. Esto significa que en este momento Bogotá pues nuevamente se queda sin alcalde. ¿No puede generar una crisis de institucionalidad lo que está ocurriendo con la capital colombiana, el segundo cargo más importante del país? La crisis la teníamos ante la falta de decisión del tema judicial. Ya hoy hay una claridad. Vamos a unas elecciones para que Bogotá por fin pueda tener un alcalde que le dé gobernabilidad. Hoy la ciudad está en el caos total, porque no solo la ciudad tiene inmensos problemas en movilidad, en seguridad, en vivienda, en salud, sino que tenía un limbo jurídico ante la indecisión de qué iba a ocurrir con la decisión que había tomado la Procuraduría hace ya varios meses. Hoy, por fortuna, está claro el procedimiento y Bogotá va a tener unas elecciones para elegir un nuevo alcalde que le recupere la ciudad a los bogotanos, que recupere la importancia de las políticas para Bogotá y que nuevamente Bogotá tenga la posibilidad de tener un alcalde que la gobierne, un alcalde que conozca los problemas de la ciudad y sea garantía para todos los bogotanos. Hay quienes dicen, señor Oscar Iván Zuluaga, que la justicia internacional también debe ser atendida y en este caso, pues Colombia es firmante del Pacto de Bogotá que lo obligaría a atender lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que era dejar, por lo menos mientras se investigaba el caso de Gustavo Petro, con su derecho y su ejercicio político al alcalde de Bogotá. ¿Usted qué piensa? La decisión que tomó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se convertía en una medida preventiva. Ellos mismos plantearon que iban a requerir muchos meses adicionales para poder tomar alguna decisión de fondo. Pero observe usted, es que la investigación del alcalde de Bogotá es por acciones referentes a su trabajo, es por lo que le correspondía como gobernante, por un caso puntual, el tema de las basuras. Este fue un proceso lleno de garantías. Se respetó todo el debido proceso. El alcalde tuvo todas las instancias y consideraciones. Se tuvo que agotar muchos procesos judiciales para llegar a una decisión final. Y Colombia, que es firmante de todos estos tratados internacionales, también tiene claramente establecido que tiene que proteger las normas consagradas en la Constitución. La facultad del procurador para tomar este tipo de decisiones es norma constitucional y la Constitución es necesario respetarla y acatarla. Hacer lo contrario hubiera llevado a una situación jurídica muy difícil, a cerca de 700 procesos que desde el año 91, cuando se creó esa facultad en la Procuraduría, han sido tomados y han separado de sus cargos a muchos funcionarios de elección popular. Creo que esta decisión que acaba de anunciar el presidente de la República afianza lo que nosotros habíamos solicitado, que se respeten las decisiones de la justicia colombiana, las cuales fueron tomadas respetando el debido proceso
y dándole todas las garantías, en este caso al alcalde Gustavo Petro, para que pudiera atender sus respuestas y sus requerimientos en materia judicial. Saludamos también a esta hora en nuestros estudios de NTN 24 a Clara López. Ella es candidata presidencial por el Polo Democrático Alternativo. Señora López, gracias por atendernos aquí en nuestros estudios de NTN 24. Muy buenas noches. ¿Ha escuchado usted la decisión del presidente de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos, y queremos escuchar su reacción? Bueno, yo tengo que lamentar la decisión del presidente Juan Manuel Santos. El sistema interamericano de derechos humanos ha jugado un importantísimo papel en Colombia. Ha resguardado los derechos de las personas que no han tenido cabida dentro del sistema de protección constitucional colombiano. Yo tengo que decirle que yo soy una de las beneficiarias de medidas cautelares, pero que en su momento el gobierno de turno no las quiso atender y por eso tuve que salir con mi esposo al exilio. Es que el derecho humano, el derecho fundamental, es un as, es una carta que tiene el individuo frente al poder del Estado. Y me parece que lo que ha sucedido en la decisión del día de hoy con el alcalde Petro es que estamos desconociendo un sistema fundamental para la protección de los derechos humanos en una medida cautelar, antes de que en Colombia el organismo de cierre, que es la Corte Constitucional, se pronuncie sobre el fondo del asunto. Creo que hemos debido esperar, atender las medidas cautelares y actuar frente a unas facultades que han devenido inconstitucionales frente al desarrollo y evolución del derecho internacional. Pero en este caso, señora López, ¿prima la justicia internacional sobre la justicia interna colombiana? No, yo pienso que prima la justicia interna, pero es que nosotros no hemos llegado al punto de cierre. Aquí no hay una decisión de la justicia interna definitiva sobre el fondo del asunto. Una medida cautelar es apenas lógica. El doctor Zuluaga habla de los 700 o 1000 casos de destituciones de alcaldes, pero le quiero decir que este es el primer caso de un alcalde en ejercicio de un partido o de un movimiento político que es alternativo a quien está aplicando hoy la sanción. Me parece que tiene implicaciones de carácter democrático profundo que ha debido considerar el señor presidente de la República. Este ya no es un problema de la idoneidad o de la gestión del alcalde Petro. Creo que se ha convertido y se ha politizado a tal punto que estamos ante una puja de quiénes son los que van a gobernar en la capital de la República, quienes eligieron a un alcalde alternativo o quienes ahora con todo el poder del Estado quieren la capital de la República para sí. Estamos en el programa La Noche de NTN 24 conversando a esta hora con los candidatos presidenciales en Colombia respecto a la decisión tomada por el presidente Juan Manuel Santos, también candidato a la reelección, de dejar en firme la destitución y la inhabilidad del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tal como lo había pedido la Procuraduría, alegando que hubo mal manejo de funciones públicas frente a la forma como se recogieron las basuras en Bogotá. Señor Oscar Iván Zuluaga, esta es una decisión que para muchos en Colombia le va a costar políticamente al presidente Juan Manuel Santos, que está, por cierto, en camino a volver a gobernar a Colombia durante los próximos años. ¿Usted cree que esto se va a ver reflejado en el voto? El deber del presidente de la República es cumplir la Constitución y la ley y las decisiones judiciales. Ese es su deber como funcionario y como presidente, y es lo que le corresponde hacer. No puede medir eso en términos políticos, porque aquí lo que está en juego es una decisión judicial, una decisión que se ha tomado como muchas otras en diferentes momentos del tiempo. No se puede diferenciar por el hecho de ser de un sector de izquierda el alcalde de la ciudad, que las aplicaciones de la ley tengan que ser diferentes. La ley es una sola y aplica para todos, y el deber del presidente es cumplir esa decisión judicial. ¿Usted qué piensa, señora Clara López, el costo político para el presidente Santos de esta decisión? Mire, Colombia es firmante de tratados internacionales de obligatorio cumplimiento que hacen parte del bloque de constitucionalidad. A mí me parece que esto de que yo cumplo la Constitución en lo que me parezca tiene un aspecto de politización en el proceso de toma de decisiones. No es la aplicación de la ley según la calidad del sujeto. Es que el derecho humano individual
es el que prima para todos los colombianos. Y creo que en ese orden de ideas el señor presidente de la República va a tener un problema serio que explicar, porque es que el sistema interamericano de derechos humanos ha jugado un papel fundamental en Colombia y ahora se le está desconociendo. Espero que eso no sea un precedente para futuras ocasiones. Aquí los derechos humanos en Colombia no han tenido un respeto por ninguno de los actores, y ni siquiera por el gobierno, como es debido, de acuerdo a la Constitución y la ley. Y el debilitamiento de las medidas cautelares me parece que es un gravísimo precedente para el respeto de los derechos humanos en Colombia por parte de las instituciones, por parte del Estado, por parte de los gobiernos y desde luego por parte de todos los actores que deberían estar obligados también a hacerlos respetar y cumplir. El presidente Santos durante su alocución dijo que en su momento iba a dar las explicaciones y la respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y una vez terminó de hablar, la canciller colombiana María Ángela Holguín explicó en detalle el por qué se procederá de esta forma por parte del gobierno colombiano. Escuchemos. Las medidas cautelares no son parte de la Convención de San José. Las medidas cautelares surgen de un reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reglamento que lo hacen los mismos comisionados. Las medidas cautelares no son un mandato que hubieran dado los estados a la Convención. Por esta razón no son obligatorias y por esta misma razón es que la Comisión solicita al país. No le dice, le obliga, ni le requiere, lo que dice exactamente es, le solicita al país unas medidas cautelares. Entonces, eso debe quedar claro, aquí la palabra acatamiento no existe porque no hay en ningún tipo de vinculación, no son vinculantes ni obligatorias para el Estado colombiano. En Bogotá, Colombia, candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, esa es la pregunta que se está haciendo la comunidad internacional. Colombia, que es un país respetuoso de la ley y el derecho internacional, ¿debía o no debía acatar esta sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Creo que lo ha explicado la canciller, pero quiero recordar algo. Es que la decisión de la Procuraduría es por acciones del alcalde de Bogotá en función de sus responsabilidades públicas. Aquí no se habla de derechos humanos, aquí no está en juego el tema de protección a la vida. Son sus responsabilidades como gobernante, para lo cual lo elegimos los bogotanos. Ese es el alcance de la decisión de la Procuraduría. Y por eso hay que tener mucho cuidado en cuál es el alcance de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí no se han violado ni derechos a la defensa ni derechos humanos. Aquí la Procuraduría tomó una decisión en función del no cumplimiento de las funciones que realiza el alcalde de la ciudad, y ese es únicamente el propósito de la decisión que tomó la Procuraduría. Luego ahí, la decisión cautelar que ha tomado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no aplica, como muy bien lo ha interpretado el gobierno nacional. Quiero preguntarle también a la candidata presidencial del Polo Democrático, Clara López, por lo que ha pasado últimamente entre el gobierno de Colombia y las decisiones que se han tomado en la en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, está desconociendo el Pacto de Bogotá. La canciller estaba dando su explicación, por supuesto, pero ¿usted piensa lo mismo? No, yo pienso que es que el sistema interamericano es integral. El tema aquí no es sobre si es obligatorio o no es obligatorio acatar unas medidas cautelares. El tema es mucho más de fondo. Aquí tenemos una institucionalidad que es exorbitante en cabeza de una sola persona, que es el señor procurador. Le ha decretado con 15 años de inhabilidad la muerte política a un funcionario y lo saca de un cargo de elección popular. Cuando hay una norma de la Convención Internacional a la que aluden estas medidas cautelares, que dice que eso lo puede hacer un gobierno o una institucionalidad, que esa sanción se puede aplicar cuando proviene de un juez penal, no de un acto administrativo como el que expide el procurador. Nosotros tenemos aquí una fallida institucionalidad. Hemos dicho desde un comienzo que aquí lo que se exige es un cambio de esas facultades exorbitantes que ha aplicado en el caso de Gustavo Petro el señor procurador,
sin segundas instancias, sin atención a que no es un juez penal. Así es que, repito, una medida cautelar era apenas lógica, mientras las más altas instancias de la jurisdicción colombiana, el organismo de cierre, que es la Corte Constitucional, hubiese adoptado una determinación final de fondo sobre el asunto. Creo que no es demasiado pedir esperar. Nadie está diciendo que se desconozca la Constitución ni la ley. Lo que se está diciendo es que el sistema interamericano se creó para defender los derechos humanos de las personas, y esta decisión del señor presidente de la República desafortunadamente va en la dirección de debilitar un sistema que le ha servido bien a Colombia, que le ha servido bien a los individuos, a los derechos humanos, y no solamente a Colombia, a otros países. Pero aquí solamente se aplica el derecho cuando es conveniente, el sistema cuando es conveniente, y se le critica cuando estamos ante una situación de carácter político, y me parece que eso es lo más delicado de este asunto. Estamos debilitando el sistema interamericano y por ese camino la democracia y la defensa de los derechos humanos en Colombia. Candidato Óscar Iván Zuluaga, era una decisión muy dura para el presidente Juan Manuel Santos, mientras se ponían tutelas, que eran mecanismos legales para intentar echar para atrás la decisión del procurador, y en otros casos la justicia estaba desestimando estas tutelas. Finalmente, el día de ayer se decide que va en firme la decisión de inhabilitar y destituir al alcalde Gustavo Petro, pero es justamente en la medianoche de este martes cuando se conoce el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es pura coincidencia? Pues parece que la Comisión Interamericana tenía algo ya definido previamente, lo cual genera una suspicacia en su coincidencia. Pero quiero llamar la atención sobre algo. A través de la tutela se quiso dilatar la aplicación de la medida judicial que tomó el procurador. En una de las razones que daba el Consejo de Estado para decretar ilegítimas un grupo de tutelas es que unas tutelas habían sido presentadas por ciudadanos que no vivían en Bogotá y no habían votado en Bogotá, lo que muestra claramente que el camino de la tutela lo que buscaba era dilatar la aplicación de la decisión judicial, y en eso puede haber una coincidencia mientras se buscaba avanzar en el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, lo procedente es que una vez tomada la decisión por las instancias judiciales respectivas en Colombia, después de haber agotado todos esos mecanismos de la tutela que aplazó por varios meses la aplicación de esa decisión como nunca había ocurrido antes, lo procedente es lo que se ha anunciado en el día de hoy: cumplir y acatar la decisión de la Procuraduría. Señora Clara López, ¿usted qué piensa? Bueno, hay una imprecisión en el lenguaje que utiliza el doctor Óscar Iván Zuluaga. Esta decisión de la Procuraduría no es una decisión judicial. Las decisiones judiciales las toman los jueces de la República. El señor procurador no es juez de la República. Y ese es el fondo del asunto. Ese es el problema jurídico presentado, que según la Convención Interamericana de Derechos Humanos, quienes pueden adoptar medidas disciplinarias que saquen a un funcionario elegido de su cargo, funcionario de elección popular, tiene que ser por razones penales. No bastan sencillas actos administrativos de sanciones disciplinarias. Ese es un tema muy de fondo que todavía no ha dirimido la justicia colombiana a la luz del caso de Gustavo Petro. Y pienso que el presidente de la República ha debido otorgar esa solicitud de medidas cautelares para que aquí tuviéramos plena tranquilidad con el organismo de cierre, que es la Corte Constitucional, sobre si ese bloque de constitucionalidad se va a aplicar a futuro o no en Colombia. El procurador podía estar facultado por la Constitución para tomar esta decisión, pero la pregunta también va, señora Clara López, hacia el lado de quienes dijeron que el procurador no tomó una decisión justa, sino motivado también por intereses políticos. Bueno, yo le quiero decir una cosa: uno tiene su corazoncito y siempre le puede aplicar y adjudicar a las personas que piensan distinto a uno motivaciones injustas. Yo estoy mirando el tema desde los hechos y desde la objetividad.
Y la objetividad lo que muestra es que tenemos un funcionario que tiene otorgadas unas facultades exorbitantes, que su aplicación en el caso concreto va en contra de una convención internacional y que esa convención internacional, por quienes tienen la facultad de velar por ella, le ha pedido al gobierno nacional unas medidas cautelares mientras se decidía de fondo si esa facultad es o no constitucional dentro del criterio de bloque de constitucionalidad y respeto al sistema interamericano de los derechos humanos. No era mucho esperar, es un tema muy de fondo y creo que en este momento Colombia se ha equivocado al no atender al sistema interamericano de los derechos humanos. Es la noticia más importante de este miércoles en Colombia. El alcalde de Bogotá sale de su cargo y habrá nuevas elecciones. Vamos a hacer una pausa en el programa La Noche. En minutos regresamos con el debate. Los aspirantes a la presidencia de Colombia analizan la decisión del presidente Santos de no acatar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el alcalde Gustavo Petro y ratificar su destitución e inhabilidad política. Ya volvemos. El presidente Juan Manuel Santos no acogió las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y confirmó la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. El mandatario aseguró que el gobernante capitalino tuvo todas las oportunidades para defenderse ante la justicia colombiana. El siguiente informe explica la petición expresa que horas antes había hecho la CIDH. El martes 18 de febrero era un día definitivo para el futuro político de Bogotá, una de las ciudades más importantes de América Latina. La incertidumbre rondaba el Palacio Líbano, sede de la Alcaldía Mayor de la capital colombiana. Una decisión del Consejo de Estado dejaría infirme o no el fallo emitido el pasado 9 de diciembre por la Procuraduría General, que destituyó del cargo e inhabilitó por 15 años al alcalde Gustavo Petro tras un proceso disciplinario en su contra. El alto tribunal dejó sin efecto la suspensión provisional de la destitución ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en medio de la batalla jurídica emprendida por el alcalde. Es decir, quedaba confirmada la destitución de Petro y la inhabilidad para ejercer funciones públicas. Y al levantarse la suspensión, el acto ya se puede ejecutar. Pero tan solo unas horas después de la trascendental decisión en Bogotá, desde Washington se produjo un pronunciamiento a favor de Gustavo Petro, quizá el más esperado por él y su grupo de abogados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, solicitó medidas cautelares para el alcalde. Resolución 5 de 2014, 18 de marzo de 2014. La CIDH considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su reglamento. En consecuencia, la comisión solicita al gobierno de Colombia que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión del 9 de diciembre de 2013, emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero del 2014. La comisión con esta medida cautelar no se pronuncia si hay o no una violación, no se pronuncia si hay o no un criterio de falta de convencionalidad, me refiero a la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que va a investigar el tema. La comisión refiere en su declaración que la sanción en contra de Petro podría afectar el ejercicio de sus derechos políticos. Resolución 5 de 2014, 18 de marzo de 2014. A fin de garantizar el ejercicio de los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego y pueda cumplir con el periodo para el cual fue elegido como alcalde de la ciudad de Bogotá DC el 30 de octubre del 2011, hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual. Aunque el alcalde esgrimió ante la CIDH la posible falta de compatibilidad de la decisión de la Procuraduría con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Consejo de Estado, al dejar en firme la destitución, aclaró que el derecho a elegir y el control político no pueden limitar la facultad disciplinaria, la que en este caso ejerce el procurador sobre los funcionarios públicos a la luz de la ley colombiana vigente. Este ente de control concluyó en su fallo de diciembre que Gustavo Petro había cometido faltas graves al cambiar el modelo de recolección de basuras que ocasionó durante 3 días una crisis en toda la capital colombiana. Continuamos conversando en nuestros estudios de NTN 24 con Clara López, candidata presidencial del Polo Democrático Alternativo. Señora López, ¿qué cree usted que le queda ahora
al alcalde Gustavo Petro ya fuera de su cargo. ¿Puede insistir en que él fue electo por el voto popular y debe ser restituido en su cargo? Bueno, a él le queda, como lo ha dicho el propio Consejo de Estado, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Las medidas cautelares pues ya no tendrán ningún efecto, las que él podría solicitar ante el Consejo de Estado, porque la decisión ya está tomada. Ahora le quedaría el camino del restablecimiento del derecho, y esos son procesos que, como nosotros sabemos que la justicia aquí cojea pero llega. Fíjese lo que le pasó al señor Hasbún, condenado por el asesinato, el magnicidio de Luis Carlos Galán. Hace un mes, 10 años después de fallecido, llegó resarcido en la restitución de sus derechos, pero le correspondió, fue a sus herederos recibir la compensación respectiva. Candidato presidencial por el Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, si el presidente Juan Manuel Santos hubiera aceptado las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, habría tenido efectos sobre otros casos en los que también políticos han sido destituidos y podrían reclamar este mismo trato en la Comisión Hemisférica. ¿Cree usted que prefirió el gobierno evitarse unas consecuencias inimaginables en Colombia por otros hechos que también han ocurrido de forma similar? Indudablemente que ese era uno de los riesgos si se aceptaba esa medida cautelar. Esta es Procuraduría, porque así se lo asigna la Constitución. Desde 1991 está facultada para tomar este tipo de decisiones, siempre y cuando corresponda a que los alcaldes, los funcionarios públicos, no cumplen las funciones para las cuales fueron elegidos, no cumplen las funciones que están establecidos en las normas que regula cada uno de estos cargos. La Procuraduría desde aquel entonces, en todas las diferentes momentos, ha tomado este tipo de decisiones. No podemos darle el mensaje al país que por tratarse de un alcalde como Gustavo Petro, de sectores de izquierda, tenga que establecerse una diferencia. La ley es para todos. No es el primer caso y tampoco será el último. Es una función constitucional y hubiera sido muy grave para el Estado de Derecho, para las decisiones que se han tomado, haber aceptado esta medida cautelar de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Candidata presidencial Clara López, esta es la segunda vez que Bogotá se queda sin alcalde de manera consecutiva y en los últimos 6 años ha tenido 3 mandatarios. El señor Samuel Moreno, que fue destituido por actos de corrupción, usted quedó encargado un tiempo de la ciudad, y ahora Gustavo Petro. ¿Qué está pasando con la capital de Colombia y su gobernabilidad? Bueno, definitivamente Bogotá ha sido objeto de una crisis profunda. Una por casos totalmente distintos al que nos ocupa en la actualidad, pero definitivamente a mí me correspondió asumir la Alcaldía Mayor de Bogotá tal vez en la peor crisis de su historia. Todavía recuerdo cuando entré a la Casa Liébano, después de tomar posesión del cargo, y sentí el enorme peso de la responsabilidad de poder recuperar la confianza de una ciudad que la había perdido en sus instituciones. Yo trabajé arduamente, recibí el apoyo de la ciudadanía y quiero decirle que con mucha satisfacción salí de la Alcaldía Mayor de Bogotá con los más altos índices de favorabilidad que se hayan presentado en las encuestas que se hacen desde el año 1994. Llegué a ocupar un honroso 78% de favorabilidad, lo que no ha logrado ningún otro alcalde de la ciudad. Eso muestra que no es cierto lo que se trata de insinuar, que quienes pertenecemos a los sectores políticos alternativos, todos no sepamos gobernar y no podamos gobernar bien. Claro que lo sabemos hacer y lo podemos hacer y lo hemos demostrado que lo podemos hacer. Aquí, desafortunadamente, hay unos temas de gestión muy serios de parte del alcalde Gustavo Petro. Yo comparto las críticas que se le han hecho y que se le hacen, pero el tema de hoy, desafortunadamente, ya ha dejado de ser la gestión de Gustavo Petro. Creo que aquí en Bogotá estamos en medio de una gran confrontación política. Ahí sí, como dice el doctor Óscar Iván Zuluaga, entre la derecha y la izquierda. Y la izquierda lo que quiere defender de Bogotá es su acepción social. Aquí se logró por primera vez en la historia, el año pasado se graduaron, la primera promoción de bachilleres gratuitos de la historia de Colombia. Aquí, a pesar de la Ley 100, en los hospitales de Bogotá se atiende gratuitamente a los niños
menores de 5 años. Aquí ha habido vacunación contra el rotavirus y contra el neumococo. En fin, aquí ha habido unas conquistas sociales que han querido invisibilizar. Y eso es lo que nosotros tememos, que ahora nos vengan con la privatización de los megacolegios, con la privatización de los hospitales y que nos cambien el modelo de ciudad para ese modelo que hoy está haciendo crisis aquí y en todas partes. Nosotros queremos una Bogotá social, queremos una Bogotá incluyente y eso es lo que está ahora en peligro con esta confrontación que se está dando alrededor de la pugna por quién se queda con la alcaldía de Bogotá. Candidato presidencial por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, los colombianos van a elecciones presidenciales en pocos días y podía asegurarse que entre el primer cargo más importante de la nación, la presidencia de la República, y el segundo cargo más importante, que es la alcaldía de Bogotá, había un balance, como ustedes mismos lo han planteado, algunos más hacia la centro derecha, otros más hacia la izquierda. ¿Cree usted que en las elecciones presidenciales se va a registrar un rechazo de políticas de partidos de izquierda en esta ocasión? Tal y como ocurrió en las elecciones del pasado 9 de marzo. Bogotá ganó una mayoría, la del Centro Democrático. Bogotá quiere ser gobernada por el Centro Democrático y le ha dado un mensaje claro. Se siente absolutamente inconforme con lo que está haciendo la izquierda. Votó en contra de que este gobierno actual, el del presidente Santos, no ha hecho nada por Bogotá y votó para que el Centro Democrático asuma la responsabilidad de la ciudad. Ganamos las elecciones ampliamente en la ciudad de Bogotá y esa es una señal muy clara de lo que están pensando los colombianos hacia la presidencia de la República. Nosotros somos hoy la alternativa visible y clara para recuperar la gobernabilidad de Bogotá y sacar a Bogotá del caos al que lo ha llevado la izquierda, después de una gestión lamentable, que hoy por fin ya tiene una cosa clara. Vamos a elecciones y allí esperamos desde el Centro Democrático asumir el liderazgo que nos corresponde para salvar a Bogotá. Queremos agradecerle mucho en Bogotá, Colombia, a Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial por el Centro Democrático, por habernos acompañado en el programa La Noche. Muy amable. Bueno, gracias a ustedes e invito a los bogotanos a que nos acompañen para que desde el Centro Democrático le devolvamos la esperanza a todos los bogotanos. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias. Vamos a hacer una nueva pausa en el programa La Noche. Al regresar continuaremos analizando y evaluando la decisión del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de destituir e inhabilitar, como lo pidió el procurador de Colombia, al alcalde de Bogotá, quien perdió una batalla jurídica intentando reversar esta decisión. Ya volvemos. Seguimos en el programa La Noche y estamos tomando las reacciones de los candidatos presidenciales en Colombia a propósito del más reciente escándalo por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que ha terminado con la destitución e inhabilidad firmada por el presidente Juan Manuel Santos tras haber cambiado el esquema de aseo de la ciudad capital. En Bogotá saludamos a esta hora a Marta Lucía Ramírez, candidata presidencial por el Partido Conservador. Señora Marta Lucía, bienvenida al programa La Noche. ¿Cómo le va? Mucho gusto, señor Jason, mucho gusto a toda su audiencia, me encanta saludarla, gracias por esta invitación. En plena campaña electoral, una decisión de este calibre que tiene que tomar el presidente y además candidato a la reelección, ¿usted quién cree que gana y quién pierde con esto que conocieron los colombianos? Yo creo que gana la ciudad porque por lo menos ya vamos a volver a tener estabilidad, creo que el alcalde encargado tiene ese gran desafío, darle estabilidad a la ciudad. Llevamos 7 meses en un estado de interinidad que ha hecho muchísimo daño a Bogotá y a los bogotanos. Pero creo que de todo esto gana el país porque aquí hay una lección clara, que ningún funcionario se sienta por encima de la ley nunca jamás. Los funcionarios todos tienen la obligación de cumplir la ley como cualquier ciudadano. Un funcionario no puede tener el pretexto de que porque fue elegido popularmente, entonces cree que está por encima de las leyes. Quien incumple la ley tiene que responder y la sanción que le correspondía asumir al alcalde Petro la ha debido aceptar desde el comienzo, no someter a Bogotá a este desgaste, a esta interinidad, a todas estas manifestaciones en la Plaza de Bolívar que le costaron muchos recursos y tiempo a los bogotanos. Aquí tenemos que aprender la lección de este episodio desafortunado es esa, la ley es para todos y entre más alta la investidura y más alta la función, mayor la responsabilidad.
Las autoridades electorales tienen un mes para convocar a elecciones. Mientras tanto, el presidente Juan Manuel Santos ha decidido encargar a su ministro de Trabajo, ahora como el alcalde encargado de Bogotá es Rafael Pardo, quien también habló minutos después del presidente Santos y garantizó que hará cumplir en el tiempo en que esté en su cargo el plan de gobierno del alcalde Petro, que es conocido como Bogotá Humana. Escuchemos estas declaraciones. Este es un encargo coyuntural. Yo sigo siendo ministro de Trabajo y en ese encargo coyuntural debe quedar claro que un alcalde que tiene un encargo coyuntural no llega a traer programas de gobierno ni a cambiar programas de gobierno. El programa de gobierno que ganó las elecciones es el programa del alcalde Gustavo Petro de Bogotá Humana. Ese programa es el que en este encargo, que dure lo que determinen las circunstancias jurídicas y la decisión del presidente, en este encargo ese programa es el que voy a buscar, adelantar, ejecutar y continuar. En nuestros estudios de NTN 24, candidata presidencial del Polo Democrático Clara López, ¿continuará la política de gobierno del señor Petro, de la cual usted destacó habían cosas buenas? Sin embargo, en estas próximas elecciones, este partido, el Polo Democrático, que estuvo ligado al alcalde Petro, ¿en algún momento usted cree que va a presentar una propuesta, un candidato? Nosotros nos proponemos ya, en estos hechos cumplidos, entrar en diálogos, en conversaciones con los distintos sectores. Creo que lo que está a la orden del día es buscar un candidato o una candidata de confluencia democrática para seguir gobernando la ciudad bajo los parámetros de política social y de compromiso con lo público que ha caracterizado a las administraciones de Bogotá desde los últimos años. Bogotá debe seguir en manos libertarias, en manos alternativas. Yo sí pienso que ojalá nos salvemos del vaticinio que ha hecho el doctor Óscar Iván Zuluaga. Bogotá no resiste volardos, Bogotá no resiste privatizaciones, Bogotá quiere una ciudad alternativa que continúe por la inclusión social que la ha caracterizado en los últimos años. Marta Lucía Ramírez, candidata presidencial por el Partido Conservador. ¿Cuál puede ser la mejor opción en estas elecciones para nuevo alcalde para Bogotá? La mejor opción para Bogotá es alguien que le ponga orden a la ciudad. La Bogotá que queremos es una Bogotá con orden, con vías que faciliten la movilidad. Es una Bogotá vivible, que realmente los ciudadanos podamos disfrutar. Aquí lo que hay es un gran caos en esta ciudad por cuenta de la improvisación, de la falta de la planeación, de la muy mala gerencia que ha habido en Bogotá durante estos últimos años, de tal manera que los bogotanos esta vez vamos a tener muchísimo cuidado en elegir a una buena persona para la alcaldía, una persona competente, preparada, con una buena capacidad de gestión. Creo que ha sido lamentable el resultado para Bogotá, después de tantos años en que esta ciudad se venía posicionando a nivel latinoamericano como una de las ciudades más competitivas y más interesantes para vivir. La verdad, estas alcaldías del Polo dieron al traste con esa Bogotá que queríamos. Señora Marta Lucía, había un grupo de electores colombianos que simpatizaba con el presidente Santos, pero también simpatizaba con el alcalde Gustavo Petro. ¿Usted cree que tras esta decisión vaya a haber menos votos para el señor Santos en sus intenciones reeleccionistas? Mire, el tener un buen mandatario local no tiene nada que ver con simpatías o antipatías. Los bogotanos somos colombianos, de todos los departamentos de Colombia. Acá hay ciudadanos que vienen del resto del país y lo único que quieren es una ciudad en donde se pueda trabajar, donde se puedan movilizar, donde tengan parques, donde tengan la posibilidad de distraerse, una ciudad que atraiga la inversión nacional y extranjera. Pero es que en estos últimos años se volvió en una ciudad que expulsa a la gente viendo cómo se va a vivir en los municipios aledaños, porque la ciudad se ha vuelto totalmente invivible. Acá no se trata de antipatías por el presidente Santos o de simpatías por el alcalde Petro. Se trata de tener una buena administración local y eso es lo que se merecen los bogotanos y los colombianos que viven en la ciudad capital. Queremos agradecerle mucho a Marta Lucía Ramírez, candidata presidencial por el Partido Conservador. También fue ministra de Defensa de Colombia. Muchas gracias por habernos acompañado en la noche. Gracias, muy amable a usted por la invitación.
Y termino con usted, señora Clara López. En las últimas horas, el alcalde Gustavo Petro, tras conocer esta decisión, ha pedido tranquilidad a sus seguidores, pero ha dicho que se trata de un golpe de Estado contra la Bogotá humana. ¿Qué puede pasar en las próximas horas cuando los seguidores del señor Gustavo Petro pues puedan estar en desacuerdo con lo ocurrido este miércoles? Es gente de bien. Vamos a unirnos a esa convocatoria del alcalde Gustavo Petro. Necesitamos serenidad, necesitamos que la ciudad entienda que aquí ha habido un trauma muy fuerte que tiene que superar y desde luego esto se tiene que aceptar con tranquilidad democrática, con civilismo y desde luego con un apego a la Constitución y a la ley. Yo hago la convocatoria de que los bogotanos estemos tranquilos, vamos a organizarnos para que no nos arrebaten la capital de la República. Muchas gracias, Clara López, candidata presidencial del Polo Democrático Alternativo, por habernos acompañado en el programa La Noche. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Y a todos nuestros televidentes, los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter a @ntn24, @segurizati ntn24 y a @Jason Calderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan buena noche.